Buenos días, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, la maestría de estándares internacionales de contabilidad y auditoría con enfoque fiscal y empresarial del curso de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Y el docente es el licenciado Edir Orlando Pineda Ramírez. Los integrantes del grupo son Jorge Luis González, Ana Silvia Barrera Quiñones, José Javier Pérez Cardona, Lidia Abigail Rivas Martínez, Eric Raúl Buchan Valle y Óscar Gabriel Reyes López. Y vamos a presentar lo que es la COPRECLAF. Primero, indicar qué es la COPRECLAF, y esta es la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en Guatemala. El objeto de la COPRECLAF es coordinar los esfuerzos y la cooperación interinstitucional entre las entidades del Estado que participan dentro de la estructura legal de la prevención, control, vigilancia y sanción de los delitos de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo, así como el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, con el propósito de coadyuvar al efectivo cumplimiento de la ley y tratados internacionales, aprobados y ratificados por el Estado de Guatemala, dentro de un sistema nacional de prevención, control, vigilancia y sanción, siempre respetando la competencia legal y autonomía de cada institución. El marco legal de la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en Guatemala, COPRECLAF, se creó por acuerdo gubernativo número 132-2010 del 21 de mayo del 2010 y fue reformado mediante los acuerdos gubernativos número 145-2014 del 22 de abril del 2014 y el 91-2018 del 23 de mayo de 2018, en los que se amplió su mandato, los miembros e invitados que la componen, así como el plazo para que la comisión ejerza sus funciones, siendo el mismo hasta el 21 de mayo del 2026. Los integrantes de la comisión, de acuerdo al artículo 5, indica que el vicepresidente de la República de Guatemala es el coordinador de la comisión y para el cumplimiento de los objetivos de esta, se apoya en la Intendencia de Verificación Especial que actúa en calidad de Secretaría Técnica. Los integrantes sería el vicepresidente de la República, quien la preside y la coordina, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Gobernación, el ministro de la Defensa Nacional, el ministro de Economía, el ministro de Energía y Minas, el secretario de Inteligencia Estratégica del Estado, el secretario general de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio, el director general de Inteligencia Civil, el superintendente de la Administración Tributaria y el superintendente. También están los integrantes de acuerdo al artículo 6. Este sería el presidente de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial, la fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, y el presidente del Banco de Guatemala. También el Contralor General de Cuentas. En esta ocasión a mí me corresponde hablar acerca del Acuerdo Gubernativo 91-2018, que se creó en el año 2018, con el fin de reformar el Acuerdo Gubernativo 132-2010, que tiene origen el 6 de mayo del 2010, COPRECLAF, que más adelante veremos cómo se integra. Como ya lo mencioné anteriormente, el 6 de mayo del 2010, mediante el Acuerdo Gubernativo 132-2010,
se crea la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos contra el lavado de dinero u otros activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en Guatemala, a lo que se le conoce como el COPRECLAF. La finalidad de este es el de dar continuidad a los esfuerzos que el Estado de Guatemala realiza para combatir, prevenir y reprimir el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo, así como implementar estrategias y mecanismos para prevenir y reprimir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Se llegó a la conclusión de que era necesario hacer reformas, por lo que se emiten reformas al Acuerdo Gubernativo 132-2010 y se le da creación al Acuerdo Gubernativo 91-2018. Yo no voy a entrar en detalle del Acuerdo Gubernativo 132-2010, pero sí lo voy a tomar de ejemplo para que podamos ver las reformas que se le hicieron con el Acuerdo Gubernativo 91-2018. Y acá como podemos ver en el artículo 1 del Acuerdo Gubernativo 91-2018, indica que reforma el artículo 3 del Acuerdo Gubernativo 132-2010. Podemos ver que en el Acuerdo Gubernativo 132-2010 el plazo de la comisión era de 4 años en el puesto, y mediante el Acuerdo Gubernativo 91-2018 indica que la comisión ejercerá hasta el 21 de mayo del 2023, dando así 5 años desde el año 2018 hasta el año 2023. Asimismo, el artículo 2 hace mención que reforma el artículo 5. Yo tengo acá las diferencias en el Acuerdo Gubernativo 132-2010. La integración del COPRECLAF era por el vicepresidente de la República, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Gobernación, secretario de Inteligencia Estratégica, el director general de Inteligencia Civil, el superintendente de SAT y el superintendente de CIF. Y en el Acuerdo 91-2018, de igual manera, lo sigue integrando el vicepresidente de la República, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Gobernación, el ministro de la Defensa Nacional, y acá, como pueden ver, yo puse a 2 que se agregaron, que fue el ministro de Economía, continuando el secretario de Inteligencia Estratégica, y uno más que se integró, el secretario general de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio. Asimismo, el director general de Inteligencia Civil, y los últimos 2 que ya lo integraban, que es el superintendente de SAT y el superintendente de el artículo 3. De igual manera, este hace mención que reforma el artículo 6. Y como podemos ver acá, en el Acuerdo Gubernativo 132-2010, se tenían lo que son personas invitadas. Acá podemos ver que el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el organismo judicial, el fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público y otras personas que se consideren necesarias podían asistir a sus sesiones. Y en el Acuerdo Gubernativo 91-2018, de igual manera puede asistir el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el organismo judicial, el fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público. Y agregados en este acuerdo se tiene lo que es el presidente del Banco de Guatemala, el Contralor General de Cuentas y los funcionarios de otras instituciones del Estado que se consideren que deban intervenir en esta sesión. Dentro del marco operativo está el Plan Estratégico Nacional contra el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en Guatemala, y la Política General del Gobierno 2020-2024. Desde su creación en 2010, la Comisión ha realizado acciones para implementar y actualizar el Plan Estratégico Nacional para la prevención y sanción del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en Guatemala, cuyo propósito es orientar y priorizar a través de la coordinación y cooperación interinstitucional las acciones y la gestión de actividades e iniciativas mediante los objetivos estratégicos establecidos, con la finalidad
de coadyuvar en la prevención y sanción de los referidos delitos en Guatemala, mitigar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y cerrar las brechas de cumplimiento con los estándares internacionales. En ese sentido, el Plan Estratégico Nacional contra el Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Destrucción de la Proliferación de Armas Masiva en Guatemala del 2019-2026 se relaciona con los siguientes pilares de la Política General del Gobierno 2020-2024. La Política General del Gobierno 2020-2024, Economía, Competitividad y Prosperidad, busca alcanzar un mayor crecimiento económico y aumentar significativamente las fuentes de empleo sostenible. El Estado responsable, transparente y efectivo. Procura administrar de manera efectiva y transparente las instituciones del Estado para ponerlos al servicio de la ciudadanía. Gobernabilidad y seguridad en desarrollo. Persigue mejorar la gobernabilidad del país para una convivencia en paz y armoniosa, que permita condiciones adecuadas de inversión, relaciones con el mundo, garantizar el aprovechamiento de las relaciones internacionales para que, además de mantener buenos vínculos diplomáticos, mejore el orden de comercio internacional, el turismo, la inversión y el trato a los migrantes. Continuando con nuestra presentación, tenemos lo que es el avance del Plan Estratégico Nacional contra el lavado de dinero u otros activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento y la proliferación de armas de destrucción masivas en Guatemala. Como escuchamos anteriormente, en Guatemala se cuenta con un plan estratégico nacional en el cual, a través de reuniones que ha tenido el COPRECLAF, se han llegado a alcanzar acuerdos en los cuales se informa sobre el trabajo realizado de la Secretaría Técnica respecto a las propuestas para establecer la estrategia nacional, misma que se conformará en una política nacional que será operada a través de un plan nacional. Para ello se integrará un equipo técnico de funcionarios de distintas instituciones, miembros de esta comisión. En ese sentido, el presidente de la República presentó la iniciativa para la Ley de Prevención y Represión del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo ante el Congreso de la República de Guatemala, en el cual, para su ejecución y coordinación, los objetivos estratégicos se han agrupado en 4 ejes estratégicos que son los siguientes. Como primer punto tenemos el eje estratégico, el cual trata sobre la táctica y fortalecimiento. Hubo una presentación de la iniciativa 5820, la cual nos habla sobre la ley para la prevención y represión del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo ante el Congreso de la República. Esta es una iniciativa de ley que veremos más adelante en este video, pero en el cual se tiene un protocolo de convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima presentada ante la Secretaría General de la Presidencia. En este sentido también se tiene a la vista el fortalecer la capacidad de las entidades relacionadas para mejorar la eficiencia y la eficacia de vigilancia, control, sanción y represión de dichos ilícitos, en el cual se busca la optimización de la investigación penal y la administración de la justicia, y de establecimiento de un sistema de inteligencia y análisis de información. En este plan estratégico se nos dice que durante el 2020 se presentaron unos informes y diagnósticos a los enlaces de las instituciones, en los cuales nos presentan el diagnóstico de recursos humanos, tecnológico, financiero y procedimientos de trabajo de las instituciones relacionadas en la prevención y detección y represión del LD y FT. En ese sentido también nos dan la actualización de informe de rutas, sectores geográficos y actividades económicas vulnerables en Guatemala en relación a estos 2 puntos. Nos habla también del informe del alcance de entidades involucradas en la prevención y represión de delitos relacionados con el medio ambiente. Y por último nos da el diagnóstico sobre las medidas de prevención del financiamiento y proliferación de armas de destrucción masivas en Guatemala. Como siguiente punto tenemos el eje estratégico
número 2, del cual nos habla sobre la capacitación y concientización. En este punto, Guatemala, a través del Ministerio de Gobernación, presentó en la Estrategia Nacional contra el Narcotráfico un complemento al combate del delito conexo con el lavado de dinero u otros activos, el cual constituye un eslabón en la cadena del narcotráfico. En este sentido, se desarrollaron un programa integral y permanente de capacitaciones con diferentes niveles de contenido según los resultados de la evaluación de necesidades realizadas, así como implementar un programa integral y permanente de concientización dirigida a la población en general, haciendo desarrollo en los siguientes puntos. El diagnóstico sobre la necesidad de capacitación en materia de LD y FT y delitos precedentes. Y como punto número 2 tenemos la concientización ciudadana, en la cual se realiza una campaña del día contra el lavado del dinero, un punto en el cual veremos más adelante. Como tercer eje estratégico tenemos el marco normativo y acuerdos. En este sentido, como anteriormente lo venía explicando, se presentó la iniciativa 5820 de la Ley para la Prevención y Represión del LD y FT ante el Congreso de la República, protocolo del Convenio para la Prevención de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima, presentada a la Secretaría General de la Presidencia para que se curse al Congreso de la República, en el cual se promueve el fortalecimiento de la normativa relacionada con la prevención y represión de estos delitos, a fin de facilitar su aplicación y efectividad a nivel país, además de optimizar y elaborar acuerdos de cooperación e intercambio de información a nivel nacional e internacional en dicha materia, teniendo como punto central la presentación de la iniciativa 5820, continuando con el protocolo del Convenio para la Prevención de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima y presentado a la Secretaría General, Convenio para la Represión de Actos Ilícitos relacionados en la actividad civil internacional y el Convenio para la Prevención de Financiamiento del Terrorismo, en el cual el Ministerio Público está pendiente de dar su opinión. Continuamos con el eje estratégico 4, en el cual se tienen las estadísticas y tecnología. En este punto se estima implementar mecanismos para medir la efectividad de las acciones orientadas para mitigar el riesgo de LD y FT a través de herramientas tecnológicas que permitan el intercambio interinstitucional de la información, en el cual se tenga a la mano los diagnósticos de sistemas interinstitucionales de intercambio de estadísticas CIRE, LD y FT, y la implementación y realización de pruebas piloto del indicador de transparencia fiscal en Guatemala. A pesar de la pandemia del COVID-19 en Guatemala, estos avances que ha presentado la Comisión han continuado en su trabajo a través de las actividades de desarrollo en los ejes estratégicos que anteriormente hemos visto, en los cuales están conformados por funcionarios designados por las instituciones que pertenecen a la COPRECLAF. En virtud de los cambios que se han implementado en apoyo a la continuidad de estas actividades, pese a las medidas sanitarias como el distanciamiento social, se tomaron acciones para implementar y llevar a cabo el programa de capacitaciones, cuya modalidad fue innovada a un formato en línea, lo que permite dar mayor cobertura a una cantidad considerable de participantes. Como anteriormente pudimos ver en esta presentación, en el eje número 2 se comentó sobre lo que eran las capacitaciones, y uno de los puntos que mencionaban era la conmemoración del Día contra el Lavado del Dinero. Este día en Guatemala se conmemora el 29 de octubre de cada año, y al igual que en años anteriores, se conmemoró el Día contra el Lavado de Dinero, en el cual se extendió la invitación a participar en la conferencia llevada a cabo en línea, titulada Beneficiario Final y Activos Virtuales, misma que fue organizada por la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, y adicionalmente todas las instituciones que integran el COPRECLAF participaron en la campaña desarrollada por medios de las redes sociales, en la cual consistió en realizar una serie de publicaciones, así como participar activamente interactuando con las publicaciones oficiales de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito.
y el objetivo principal de esta actividad fue concienciar a toda la población sobre el riesgo del LD y cómo prevenirlo mediante la utilización de la frase "Actívate contra el lavado de dinero". Con esta actividad se buscó sensibilizar a los ciudadanos, empresarios y funcionarios públicos para que comprendan los riesgos asociados al LD y los daños que éste causa a la sociedad, a los sectores económicos y a las entidades públicas. También es un llamado a continuar acciones concretas para combatir los recursos ilícitos que provienen de delitos como el narcotráfico, la corrupción, el secuestro y la trata de personas, entre otros. Para continuar con lo que es nuestra exposición, vamos a continuar con el tema del COPRECLAV. Como bien venían diciendo mis compañeros anteriormente, una de las funciones o de los objetivos que tiene esta comisión es de revisar y proponer estrategias y mecanismos que integralmente coadyuven a prevenir, controlar, vigilar y sancionar de manera efectiva el lavado de dinero u otros activos. Esta comisión, como se mencionó, es presidida por lo que es el vicepresidente de la República de Guatemala. Acá indicamos que esta comisión se reúne de manera ordinaria, semestralmente, con el fin de dar seguimiento a lo que son las actividades desarrolladas por los ejes estratégicos encargados de ejecutar el PEN contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, así como lo que es para la toma de decisiones. Para continuar con el eje número 2, acerca de capacitación, tenemos lo que son los programas de capacitación sobre lavado de activos y financiación del terrorismo. Acá nos indican que las regulaciones de las diferentes superintendencias y entes supervisores en casi todos los países establecen en cuanto a los programas de capacitación de lavado de activos y financiación del terrorismo, que los sujetos deben, en primer lugar, coordinar el desarrollo de programas internos de capacitación para generar una cultura de prevención de actividades de lavado de activos y financiación al terrorismo en lo que es la entidad financiera. También que el personal debe estar capacitado para identificar cuando una operación es inusual o es sospechosa y cuándo debe reportarse, que deba reportarse y el medio que debe usarse para hacerlo. También deben de ser capacitados para que durante el proceso de inducción a los nuevos funcionarios y a los terceros que no son empleados cuando sea procedente. También que los programas de capacitación deben ser constantemente revisados y actualizados. En este caso, otra de las atribuciones con las que cuenta el COPRECLAV es que deben de promover lo que son mecanismos conjuntos para informar y educar a las personas y sensibilizar y generar lo que es una conciencia social sobre cuáles podrían ser las causas y el impacto que podría provocar lo que es el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo, y en este caso el tema que estamos hablando también con el propósito de involucrar a la sociedad en los esfuerzos de la prevención de estos mismos. Para continuar, también podemos mencionar que se debe hacer una evaluación acerca de la efectividad de los programas y controles antilavado y contra la financiación del terrorismo. Esto ya que es una área donde la capacitación es clave, ya que cada empleado dentro de la organización debe conocer su rol respectivo y debe ser capaz de desempeñarlo de la mejor manera. Acá es donde se ve la importancia que ha tenido lo que es la capacitación y que también desde su creación la comisión ha realizado acciones para implementar y actualizar lo que es su plan estratégico a nivel nacional. Dentro de este eje también podemos mencionar lo que son los controles internos. En este caso deben exigirse a lo que son las instituciones financieras que implementen programas contra el lavado de activos y financiamiento del
terrorismo. Dentro de ellos deben de incluir lo que son políticas y procedimientos para intercambiar lo que es información dentro del grupo para propósitos de lo que es el lavado de activos y financiación al terrorismo, aplicando lo que son medidas de acuerdo a lo que es el país donde proceda, y también implementando lo que son las recomendaciones que nos indica lo que es el GAFI. Para continuar con lo que es este eje, tenemos dos interrogantes. La primera es: ¿el área de cumplimiento dispone de los recursos financieros, tecnológicos, humanos para llevar a cabo su programa de capacitación? En este nos da respuesta que la mayoría de las legislaciones LAF exigen disponer de los recursos operativos, económicos, físicos y tecnológicos y humanos que sean necesarios y requeridos para que el área de cumplimiento implemente lo que es el sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo. También la otra interrogante es de por qué deberían efectuar la capacitación, y en este caso es porque es un componente clave de los sistemas diseñados para garantizar que existan medidas adecuadas y sólidas para evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo. También mencionamos cómo deberían de realizarse las capacitaciones. Entre ellas tenemos que a través de presentaciones y seminarios web, también módulos interactivos de aprendizaje y también lo que son las actualizaciones periódicas al personal pertinente sobre la legislación contra el lavado de activos y financiación al terrorismo. Por último, podemos decir que el COPRECLAF ha mejorado la calificación de Guatemala en el combate del lavado de dinero. A continuación, hablaré acerca de la preparación para la próxima Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de Guatemala. En consideración a que los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo cambian debido a la coyuntura del país en normativa, contexto regional e internacional, Guatemala debe de realizar periódicamente una actualización de su Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Esto con la finalidad de poder crear e implementar un plan de acciones acorde a los riesgos identificados y riesgos emergentes para mitigarlos. El análisis de riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para Guatemala se realiza con base en el estudio de la amenaza a nivel nacional y la vulnerabilidad del sector público en la lucha contra los delitos, así como la vulnerabilidad de los sectores. Las conclusiones y recomendaciones del informe de Evaluación Nacional de Riesgos constituyen una fuente de actualización del Plan Estratégico Nacional contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u otros activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en Guatemala, COPRECLAF, instancia que involucra el sector público y un plan de acción sectorial en el cual participa la IBE y entidades del sector privado, con el objeto de fortalecer el sistema de prevención y represión del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Es necesario conocer los riesgos de Guatemala y el sistema de prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. El lavado de dinero y financiamiento del terrorismo son fenómenos delictivos que afectan de forma transnacional a las sociedades y a la economía. Esto quiere decir que no únicamente afecta a nivel nacional, sino que también a nivel mundial. Es así como en 2016 el crimen organizado generó a nivel mundial ingresos aproximados a 14.3 trillones de dólares. Dicho recurso trata de ser incorporado a los sistemas financieros para darles apariencia lícita. Asimismo, y por lo anterior, el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI es un organismo intergubernamental
encargado de emitir estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. También asimismo podemos mencionar que este publicó en el año 2012 las recomendaciones del Gafi. Estas constituyen un esquema de medidas y acciones que los países deben implementar para combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como el financiamiento de armas de destrucción masiva. La Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo permitió identificar, definir y establecer a nivel país las amenazas y vulnerabilidades en cuanto al riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, estableciendo que el nivel de riesgo de lavado de dinero es medio y el de fortalecimiento al terrorismo es medio bajo. Entonces, esto implica que el plan estratégico o el plan de acciones debe de ir aunado o debe de también conllevar acciones a tomar en consideración para poder minimizar esos riesgos o reducirlos en gran manera, debido a que ya que el país posea un nivel de riesgo de lavado de dinero medio y en el caso del fortalecimiento al terrorismo medio bajo, pues ya implica que las instituciones tienen que trabajar en gran manera para poder minimizar y también poderle garantizar a la población que sus recursos están resguardados. La última evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de Guatemala fue llevada a cabo en el año 2019. Esto según la memoria de labores del año 2021-2022 de la vicepresidencia, razón por la cual COPRECLAF dio inicio con el establecimiento de la metodología a través de la cual se está llevando a cabo la actualización de la mencionada evaluación. Existen metodologías que se utilizan en el plano internacional para llevar a cabo la Evaluación Nacional de Riesgos. El Grupo de Acción Financiera Gafi establece en su recomendación número 1 que los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y deben tomar acción, incluyendo la designación de una autoridad o mecanismo para coordinar acciones para evaluar los riesgos y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente los riesgos. En atención a esta recomendación, Guatemala solicitó asistencia técnica al Banco Mundial, organismo que apoyó en brindar la metodología y asesoría técnica para realizar la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en 2015 y para el proceso de actualización llevado a cabo en 2018. Continuando con las metodologías utilizadas en el plano internacional para llevar a cabo la Evaluación Nacional de Riesgos, con base en el estudio realizado por el Eje Estratégico 4 Estadísticas y Tecnología, se estableció un comparativo entre las distintas metodologías que se utilizan en el plano internacional para llevar a cabo tales evaluaciones, tomando en cuenta incluso la posibilidad de elaboración de una propia metodología, con el fin de identificar cuál es la mejor opción para llevar a cabo el proceso de actualización en Guatemala. También es importante mencionar que en este proceso de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, se debe contar con el apoyo, participación y colaboración de todas las instituciones que forman parte de esta comisión y del sistema de prevención y represión de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en Guatemala. Asimismo, se estableció que la mejor opción para el país es utilizar la metodología del Banco Mundial. Buenos días, compañeros, gusto saludarles. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre la iniciativa de ley 5820. Esta fue presentada por el organismo ejecutivo
en el año 2020, en el mes de agosto. Bueno, para ello vamos a hablar un poquito del contexto sobre el que se desarrolla esta iniciativa de ley. Recordemos que Guatemala pues es parte de diferentes convenios internacionales, ¿verdad? Incluso convenios del trabajo como la OIT, por decir así un ejemplo. Pues la comunidad internacional ha definido estándares. En presentaciones anteriores hablábamos sobre el GAFI y el GAFI-LAT, que incluye 40 recomendaciones. Esto siempre en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Recordemos que como Guatemala ha formado parte de estas instituciones, se han realizado evaluaciones mutuas. La primera que se tuvo en este caso fue en el año 2000, ¿verdad? Y no sé si recuerdan que en ese momento todavía no estaba la ley de lavado de dinero. Entonces, ¿qué sucedió? Nos pusieron una lista negra del GAFI. En el 2004 hubo otra evaluación. Ahí ya, si se recuerdan, en el 2001 fue donde crearon esta ley. Ya en 2004 pues se logró salir de esta lista. Ya en el 2016 se tuvo la última evaluación, y parte de la iniciativa de esta ley es por las recomendaciones que se tuvieron en esta última evaluación conjunta del año 2016. En esta última evaluación, el seguimiento que debe darse es en cuanto a la adecuación de la tipificación del delito del financiamiento del terrorismo, ¿verdad? También la delegación de la debida diligencia del cliente por terceros y un enfoque basado en riesgos, ¿verdad? En cuanto a las medidas preventivas a adoptar por las personas obligadas. También pide que se incluyan nuevas personas, tales como los notarios, las videoloterías y los casinos. También fortalecer el régimen de supervisión de personas obligadas, ¿verdad? Adecuando un régimen ya sancionatorio. También se le da seguimiento a lo que es mejorar la información con respecto a las transferencias electrónicas, tener un registro de personas, ¿verdad? Donde estén las estructuras jurídicas y pues en especial con el beneficiario final, ¿verdad? Podrían ser los accionistas finales, por así decirlo. También la identificación y evaluación de riesgos previo a implementar nuevas tecnologías. La evaluación de riesgo de lavado de dinero y el FT a nivel país, y la adopción de nuevos mecanismos de coordinación nacional. También adecuar un marco normativo relacionado con la implementación de sanciones financieras. Esto como consecuencia pues de las resoluciones con el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿verdad? Ahora, a manera de resumen, vamos a ir evaluando cada título que contiene esta iniciativa de ley 5820. Iniciando con lo que es el título 1 de esta ley, pues aquí se desarrollan disposiciones generales, ¿verdad? Se establece el objeto, la definición que aplican a esta ley. Esto para tener el contexto, ¿verdad? Y enmarcar dónde se va a aplicar, y así pues entender de manera apropiada el texto de esta ley. Dentro de las definiciones pues destaca lo que es la debida diligencia del cliente, ¿verdad? Y esto que permite a las personas obligadas pues a establecer un adecuado perfil económico financiero de los clientes, de los beneficiarios finales. Esto con el fin de determinar un nivel de riesgo que puede representar para transacciones que se hayan visto que son inusuales o sospechosas. En lo que es el título 2, pues aquí se determinan las personas obligadas, ¿verdad? También esto considerando a las personas que ya están, ¿verdad? Se agregan otras, y también se agregan otras actividades, ¿verdad? Ya que pueden ser comerciales o de prestación de servicios, ya que representan una vulnerabilidad, ¿verdad? Y esto de acuerdo pues a estándares y mejores prácticas nacionales e internacionales que se recomiendan. En lo que es el título 3, pues se quiere dar vida a lo que es un Consejo Nacional de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo. Las siglas que se proponen ahí para este consejo son CONCLAFT, ¿verdad?
Esto pues es para autoridades así de alto nivel, que se puedan coordinar acciones entre diferentes instituciones, ¿verdad? Y esto pues para que se pueda comprender de manera adecuada la exposición que se tiene a riesgos y amenazas. Bueno, también adicional a esto se enfatiza cuál es la naturaleza de la IVE, ¿verdad? La Intendencia de Verificación Especial, y esto pues lo define como una unidad de inteligencia, ¿verdad? Que se encarga de recibir esos reportes sospechosos, ¿verdad? Y otra información que sea relevante. Este título también es importante mencionar que define un régimen de sanciones. Esto que pues para disuadir a personas obligadas del incumplimiento de esta ley, ¿verdad? Incluye algunas infracciones que se pueden realizar a través de un proceso administrativo por parte de supervisores, ¿verdad? Siempre considerando cuál es la gravedad de la infracción realizada, cuál ha sido la conducta y el volumen de las cantidades de negocios que ha hecho el infractor. Ya en lo que es el título 4, pues contiene disposiciones legales ya de naturaleza represiva, siempre contra el LD y el FT, ¿verdad? Al desarrollar pues delitos relativos a esta materia y el delito de trasiego de dinero. También aquí habla ya de una pena accesoria en la que se inhabilita por el doble de tiempo de la pena de prisión impuesta a la persona responsable de la comisión del delito, ¿verdad? También aquí incluye que se facilite la extradición de personas que estén implicadas en esto, así como tratar de frenar el refugio que se le pueda dar a otras personas, y también propone que se tenga un listado de personas que son sancionadas. En lo que es el título 5, pues lo que se quiere ya es tipificar el delito de terrorismo, ¿verdad? Ya no solo como persona individual, sino también ya como grupo, darle mayor certeza, ¿verdad? Y siempre pues tipificando la gravedad del daño que se haya realizado. También lo que propone es tener un listado de accionistas, ¿verdad? En el registro mercantil, en el que se incluya también a los administradores, aunque no sean representantes legales. Se pide que este listado esté accesible tanto para la SAT, para la CIP y para el Ministerio Público, pues siempre manteniendo la confidencialidad. En lo que ya es el título final, el título 6, pues son disposiciones transitorias. ¿Esto para qué? Para que las personas que están obligadas pues tengan ahí un tiempo prudencial para estar preparados y poder cumplir las disposiciones contenidas en esta ley.